Cuando comience la sesión de preguntas, al final de las presentaciones voy a invitar a cada participante a hacer su propia pregunta y les vamos a activar el sonido en ese momento. Un último recordatorio que, dada la interpretación simultánea, es muy importante hablar despacio. Ok, ahora permítanme introducir a nuestras excelentes panelistas. Primero va Vanina Escales. Ella es periodista, ensayista y activista argentina. Ella coordina la Agenda Transversal Feminista del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, que es una organización de derechos humanos fundada durante la última dictadura militar. Vanina también es parte del grupo fundador del movimiento Ni Una Menos. Catherine Pineda es abogada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un máster de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista de justicia constitucional e interpretación de la Constitución de la Universidad de Castilla-La Mancha. Catherine trae experiencia trabajando con el Poder Judicial de Honduras, donde se desempeñó como asesora en la Sala de lo Constitucional. Actualmente es abogada en el equipo jurídico por los derechos humanos, gabinete jurídico dedicado al litigio estratégico y es docente universitaria. Y Carrie Bettinger Lopez is a professor of law as well as the director and founder of the Human Rights Clinic at University of Miami School of Law. She is also an adjunct senior fellow at the Council on Foreign Relations. From 2015 to 2017, she served in the Obama-Biden administration as White House advisor on violence against women, senior advisor to the then Vice President Joe Biden, and member of the White House Council on Women and Girls. She practices in international legal fora, including the Inter-American, European, and United Nations human rights systems. Carrie taught at the University of Chicago Law School and Columbia Law School, and was a Skadden Fellow at the ACLU Women's Rights Project, and also a federal law clerk. She is a commissioner on the Lancet Commission on Gender-Based Violence. And with that, Vanina, you are welcome to begin your remarks. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Voy a leer un poco cómo llegamos a tener aborto legal en la Argentina. Esta vez sí tenemos ley de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto. Desde el 30 de diciembre de 2020, luego de una sesión de casi 12 horas, el Senado argentino aprobó la ley que 2 años antes había rechazado. En las afueras del Congreso, una multitud siguió el debate a pesar de la pandemia. La norma legaliza el aborto voluntario hasta las 14 semanas de gestación. En la Argentina tenemos un sistema de salud pública al que todas las personas tienen derecho a acceder. La ley de interrupción voluntaria del embarazo asegura entonces el acceso de forma gratuita en los servicios públicos de salud. Luego de las 14 semanas de gestación, sigue vigente el sistema de causales para acceder a un aborto legal. Cuando no se desea continuar un embarazo que fue producto de una violación, cuando sostener ese embarazo pone en riesgo la salud, o cuando la vida de la persona gestante está en riesgo. El proyecto había ingresado al Senado Nacional luego de que el 11 de diciembre de 2020 la Cámara de Diputados diera media sanción tras 20 horas de debate. La Argentina se convirtió de esta forma en el país con mayor población de la región con aborto legal.
La lucha por el derecho al aborto recorrió nuestro siglo XX y hoy es una de las principales demandas del movimiento de mujeres y feministas en toda la región. Llegamos al final del 2020 muy cansadas, pero también muy felices. Quiero contar un poco cómo fue que llegamos hasta aquí. Fue un camino largo en donde cada obstáculo y cada revés no significó para nosotras un retroceso, sino amplios saldos culturales, organizativos y legislativos. Aunque las fotos desbordantes de las dos vigilias pueden dar la idea de que es un movimiento nuevo, la ola verde, lo cierto es que el proceso fue muy largo y pueden marcarse hitos fundamentales. La Comisión por el Derecho al Aborto se fundó en 1988. Ya el primer 8 de marzo, en democracia, en 1984, se vieron carteles en las calles que pedían por aborto legal. Las integrantes de la Comisión por el Derecho al Aborto no llegaban a ser una docena. Entre ellas estaban Dora Koledeschi y Laura Bonaparte, una de las fundadoras y referentes de Madres de Plaza de Mayo. La comisión muestra la confluencia entre la lucha por los derechos humanos y el feminismo a poco tiempo de recuperación de la democracia en la Argentina. Otro momento significativo para la región toda fue el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó en San Bernardo en 1990. En una de las reuniones, mujeres de distintos países debatieron sobre la interrupción voluntaria del embarazo y decidieron que el 28 de septiembre sería el día de la lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina. La fecha es significativa y fue propuesta por un grupo de brasileñas, ya que se conmemoraba en Brasil el Día de la Libertad de Vientres. Ese acontecimiento fue tomado como símbolo de soberanía de los cuerpos. Libertad de vientres, libertad de esclavos, legalización del aborto, libertad de la mujer para decidir. Quiero citar a la escritora que reconstruyó toda esta historia de luchas feministas transfronterizas, que es la activista feminista queer Mabel Bellucci. La comisión presentó en 1992, hace 30 años, por primera vez un proyecto de anticoncepción y aborto. La estrategia fue comenzar a sacar a la luz los problemas que implicaba la penalización y mostrar la legalidad que ya había en otros países. Ese proyecto fue el antecedente del que presentaron en 2007, ya como campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con el lema Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. A pesar de este bagaje y de la tenacidad del activismo feminista, hasta hace poco tiempo las perspectivas de legalizar el aborto en la Argentina parecían sombrías. En 2015, la movilización en torno de la consigna Ni Una Menos potenció la vitalidad y el crecimiento del movimiento feminista que cambió la agenda pública en el país y le dio nuevos temas. El Encuentro Nacional de Mujeres, nuestro Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza cada año desde 1986, duplicó su convocatoria. La campaña por el derecho al aborto nutrió de nuevos apoyos de alrededor de 300 organizaciones adherentes, duplicó la cantidad. Una de ellas es el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, la Organización de Derechos Humanos a la que pertenezco. De las legiones de activistas participan cientos de miles de jóvenes de colegios secundarios de todo el país y también las viejas referentes que todavía hoy son como estrellas de rock. Tenemos que tener en cuenta que desde el regreso de la democracia hasta 2016, que es el último dato oficial que tenemos, al menos 3.040 mujeres murieron en la Argentina por abortos practicados de forma insegura. La presión de las crecientes movilizaciones callejeras en torno de los derechos de las mujeres, lesbianas y personas trans hizo que el proyecto volviera al Congreso, luego de que en 2018 no saliera aprobado.
Lo que parecía un reclamo utópico frente a la permanente alianza entre las iglesias cristianas y católicas y sectores del Estado empezó a hacerse realidad en 2020. La toma de conciencia de la desigualdad cultural y legal en la que se encuentran las mujeres, los varones trans y las personas no binarias respecto de su propia soberanía corporal también tuvo eco en las alianzas transversales interpartidarias que se dieron tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, con estrategias compartidas por representantes que en otras agendas se encuentran en las antípodas. El debate en el Congreso mostró también que la sociedad va más adelante que muchos de sus mandatarios. El principal obstáculo en ambas cámaras fue la tensión entre las creencias personales y las responsabilidades públicas de las y los diputados y senadores. Asistimos, tanto en 2018 como en 2020, a la reedición de estrategias antiderechos que pueden verse en toda América Latina. Podemos enumerar algunas, como el uso espurio del derecho internacional de los derechos humanos, el biologicismo para ocultar argumentos de fe, una defensa nacionalista frente a supuestos intereses extranjeros, el alto impacto de los costos de los sistemas sanitarios a pesar de la evidencia contraria. El proceso dejó a la vista los permanentes llamados de atención de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a la Argentina que revise la legislación que resultaba discriminatoria, como la penalización del aborto y la falta de acceso a la salud de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. En un sentido similar, se pronunciaron en el ámbito de la ONU el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer, el Comité que evalúa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos. De los 7 proyectos que presentó la Campaña Nacional para el Derecho al Aborto Legal desde 2007, recién en 2018 tomó estado parlamentario. O sea, fueron muchos años de insistencia y décadas de insistencia. Las audiencias públicas en ambas cámaras, con la participación de especialistas, fueron transmitidas en vivo, con una amplia cobertura de prensa. La sociedad pudo escuchar a más de 1000 especialistas de distintas disciplinas. De allí salió un amplio consenso contra la penalización de las mujeres y varones trans que abortan. El activismo intergeneracional, heterogéneo y confluyente alrededor de una agenda en común no parece tener marea baja. Cada país de América Latina siguió el debate como si fuera propio por los lazos internacionalistas del activismo feminista y los efectos que el avance de derechos tiene en la región. Finalmente, en 2020, el Poder Ejecutivo presentó su propio proyecto, que es el que finalmente fue aprobado. La manera en que se construyó este presente es a partir de toda esta historia. Con estrategias diversas y complementarias, se estableció una amplia red de activismo. Desde el activismo legal ante los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, hasta estrategias locales para asegurar el acceso a los abortos que ya eran legales desde 1921 por un sistema de causales. Las demandas para la elaboración de protocolos de atención respetuosos, las presentaciones para obtener accesibilidad a medicamentos abortivos. El activismo de trabajadores y trabajadoras de la salud en alianza muchas veces con el socorrismo, que es un sistema de acompañamiento e información para abortar de manera segura. La campaña nacional por el derecho al aborto mantuvo las calles llenas y organizó el cabildeo en el Congreso. Las feministas presentes en el Estado trabajaron de manera incansable para articular y ganar compromisos. Las comunicadoras feministas organizaron campañas e impulsaron una verdadera pedagogía social sobre la importancia de la ley. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, participamos de esa red y nuestro aporte relevante para el debate fue que durante todo 2020 concentramos nuestros esfuerzos en hacer visibles los estragos que producía la criminalización del aborto. Sobre todo porque era común escuchar argumentos contrarios a la legalización, como que no se perseguía penalmente a nadie por abortar. Nosotros entonces lo que hicimos fue emprender un fact-check
para mostrar que la criminalización sí era un problema que impactaba en el acceso a la salud. Quiero contarles un poco cómo fue esto. Nuestro relevamiento fue realizado junto con la campaña por el aborto legal, el Centro Universitario San Martín y las investigadoras Gloria Orrego Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui. Esta investigación la coordinamos Santiago Navaez y yo, y abarcó dos tipos de situaciones muy distintas. En primer lugar, relevamos los procesos penales iniciados contra mujeres por abortos propios. En segundo lugar, los procesos penales en los cuales la muerte de un recién nacido, en los momentos inmediatamente posteriores al parto, podían ser atribuidos o eran atribuidos a una conducta de la gestante. La investigación de estos dos tipos de hechos tiene fundamento en la relación que podemos establecer entre ellos en la medida en que su criminalización aparecía determinada por la ilegalidad del aborto en la Argentina, el estigma y el alcance de su extensa sombra punitiva. La pregunta sobre estos casos surgió luego de trascender el caso de la joven Belén, que fue condenada por homicidio luego de sufrir un aborto espontáneo. Nuestra investigación fue cuali y cuantitativa. Gracias a esto pudimos delinear un mapa federal de la persecución penal sobre las mujeres que atraviesan abortos o eventos obstétricos. El relevamiento cualitativo aportó densidad a los datos duros, a los números. Solo quiero contar de esta investigación la parte cualitativa. ¿Quiénes son las mujeres que fueron criminalizadas? Y digo mujeres porque el registro binario del sistema de justicia no nos permite saber si en algunos casos fueron otras identidades de género las criminalizadas. Entonces las restricciones a la autonomía corporal y la falta de acceso a la planificación o proyección reproductiva afectan más a aquellas personas con capacidad gestante que no cuentan con recursos económicos o simbólicos suficientes. Es sobre estas mismas personas que recae y que recayó muchas veces la violencia punitiva de la persecución penal y la violación de sus derechos y garantías. La actual política penal, antes de que se aprobara la ley, o sea, la política penal previa a la ley era selectiva, estaba concentrada en la vida de las mujeres más pobres. Esa política tenía como consecuencia el miedo extendido a ser criminalizada o a perder la vida. En su implementación ejerció distintos tipos de violencias sobre esas mujeres por su género y por su clase social. De los casos relevados, la abrumadora mayoría de las mujeres pertenecía a sectores sociales vulnerables. No tenían trabajo remunerado, tenían un bajo nivel de instrucción formal y vivían en condiciones habitacionales precarias. En el proceso penal que se llevó adelante contra ellas, la mayoría no accedió a una defensa particular, sino que fueron representadas por la defensa oficial. Este es un aspecto más que da cuenta de la selectividad con la que opera la criminalización. Quiero decir, no todas las mujeres que abortan o abortamos fueron criminalizadas, sino solo un sector entre las más pobres. Cuando nos referimos a eventos obstétricos, aludimos a situaciones involuntarias y traumáticas en el transcurso de un embarazo en las que una complicación en un parto inesperado o un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo, en contextos de precariedad y miedo, terminan en acusaciones penales graves, como homicidio o abandono de persona. Son otros los caminos por los que avanza la criminalización sobre las mujeres y su capacidad reproductiva. Muchas de estas mujeres criminalizadas, cuyos casos aparecieron en la prensa, sufrieron algún tipo de detención. Cuando el hecho fue un aborto, registramos situaciones en las que durante la recuperación permanecen esposadas a las camas o con una consigna policial en la puerta de la habitación. También relevamos detenciones en comisarías. En los casos de eventos obstétricos, el encarcelamiento en una unidad penal es una realidad aún no mensurable en su totalidad, pero que sabemos que implica penas extendidas y padecimientos agravados durante la privación de libertad. Estas mujeres, antes de encontrarse con el sistema penal,
atravesaban trayectorias de vida ya marcadas por diferentes tipos de vulnerabilidades y falta de acceso a derechos. La persecución penal del aborto se afirmó como un control sobre el cuerpo y la capacidad reproductiva de esas mujeres. Y si bien la existencia del aborto en el Código Penal funcionaba como una amenaza para todas, principalmente encarceló y castigó a quienes carecían de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro dentro o fuera del sistema de salud. La mayoría de las mujeres que fueron criminalizadas fueron antes estigmatizadas, culpabilizadas y vulneradas por otros tipos de violencia institucional que intersectan el racismo, la procedencia de clase y su género. En las criminalizaciones de este tipo opera como referencia moral la figura de la buena madre a partir de la esencialización de la noción construida históricamente de instinto materno. Un juez penal de la Argentina, Nicolás Falkenberg, absolvió a una mujer por entender que quienes estuvieron a cargo de la investigación penal sostuvieron estereotipos o preconcepciones fundados en la visión tradicional y propia de una cultura patriarcal en orden al rol preconcebido de la mujer, a la idea de que su realización como tal solo puede concretarse mediante la maternidad, por estar predestinada a parir, en razón de ser un atributo que la define. Destacó que la naturalización de un destino biológico tiene su contraparte en una visión estereotipada del papel social de la mujer como buena madre, cuidadora, responsable, de la que se espera que cumpla con ciertas conductas. Es decir, que en estos casos se suele criminalizar el comportamiento que no encaja en esos patrones. Se suele encarcelar a lo que se considera malas madres. Algunas de las mujeres que compartieron sus historias con la prensa dijeron haber quedado embarazadas producto de una violación o por desconocimiento o temor, no accedieron a una interrupción legal del embarazo que podían hacerlo. Al mismo tiempo que para ser criminalizadas se las construyó como malas madres, sus condiciones de vida son borradas, sus contextos de vida. No se sabe si cuentan con redes afectivas, si han sido violentadas, si fueron víctimas de abuso, si tienen trabajo, cuáles son sus condiciones de habitabilidad, si tienen hijes o familiares a cargo, si tienen acceso a centros de salud cerca de su domicilio. Sin esas respuestas situadas, el sistema penal veía a todas como iguales, con los mismos recursos, y exigía en algunos casos acciones heroicas para que no se le demandarían a ninguna otra persona. Es una suerte que podamos hablar de esto que estoy contando en pasado y que podamos conjugar en presente que el aborto voluntario en la Argentina ya es ley. Gracias. Muchísimas gracias, Vanina. Ahora podemos seguir con Catherine. Adelante, Catherine. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bien. Primero quiero agradecer por esta invitación. Es un honor participar en este espacio, especialmente compartir mesa con mis compañeras y también las compañeras de los diferentes paneles. Mi profunda admiración hacia ustedes. También me gustaría aprovechar a dedicar esta participación a la memoria de Anita, mi hermana, que justo el día de hoy habría estado cumpliendo años, esperando que todos esos esfuerzos generen un mundo mejor para las niñas y mujeres de América, garantizando la oportunidad de poder vivir plenas y felices. El tema que voy a desarrollar es ley y estereotipos de género, obstáculo para el pleno ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Para Pisani y Orsini, el derecho significa más que la sola letra de la ley. Refleja los valores, los mitos, los rituales, los imaginarios, las creencias de la sociedad para la que rige y que terminan por convertirse en los supuestos que garantizan o no su eficacia. Eso significa que el derecho tiene una doble función. Por una parte, es creado y por otra parte, tiene un poder creador.
Esto permite entender al derecho como el resultado de un proceso de construcción social cruzado por relaciones de poder, capaz de generar ciertas prácticas sociales, discursos, subjetividades y aún materialidades. Por eso decía Alicia S. Ruiz, que el derecho tiene un vínculo oculto con el poder y con la violencia. Como hay historia en el derecho lleva necesariamente las marcas del tiempo en el que surgió, con lo cual desmiente toda lectura instrumentalista de su estructura. Todo lo anterior nos lleva a concluir que las visiones de lo femenino y las distintas dinámicas de poder que se han desarrollado en la historia han influido indiscutiblemente en el proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entrando formalmente al tema, me gustaría que recordemos tres conceptos: el de ley, el de género y el de estereotipos de género. Primero, la ley para el Código Civil de Honduras es una declaración de voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. En términos generales, estamos hablando que es una norma escrita, general y permanente y que ha sido redactada, creada ya sea por un parlamento o por un Congreso Nacional, dependiendo del país. Ahora, en cuanto a género, según Linda McDowell, en primer lugar, el término género se utiliza en oposición al término sexo. Mientras que el sexo representa las diferencias biológicas, el género describe las características socialmente construidas. Y por último, estereotipos de género, que para el Alto Comisionado de Derechos Humanos, estereotipo de género es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, o de funciones sociales que deberían desempeñar o que desempeñan. Por supuesto que hay estereotipos de género aparentemente benignos. Por ejemplo, lo que nos comentaba Marini en la presentación anterior. Las mujeres son cuidadoras, las mujeres son protectoras, las mujeres son responsables. Son estereotipos aparentemente benignos. Y también tenemos otros estereotipos que son nocivos, que pueden ser hostiles o negativos. Por ejemplo, las mujeres son frágiles, las mujeres son demasiado sensibles, etc. Un estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus proyectos vitales. El carácter general de los estereotipos pueden producir juicios y decisiones injustas acerca de las personas. Cuando se estereotipa, implícita o inconscientemente, se considera innecesario conocer y ponderar necesidades especiales, características y contextos particulares que tienen las diferentes personas. Entonces, estamos hablando que los estereotipos prescriptivos, o sea, aquellos que nos dicen cómo deberíamos ser o cómo deberíamos desempeñarnos, definen y nos dicen cómo debe comportarse una mujer, dificultan el desarrollo de un plan de vida relativamente autónomo y la formación de nuestra autoconcepción. Es frecuente que las mujeres asumamos inconscientemente estereotipos que contribuyen a nuestra propia subordinación, reproduciendo el papel pasivo inferior que se considera apropiado a nuestro estatus. Cuando estos estereotipos se mezclan con prejuicios y están generalizados, ponen muchas barreras a las mujeres y resultan en discriminación. Por eso es necesario que los aprendamos a reconocer, a analizar y a llamar por su nombre, y poder identificar los efectos negativos que producen, de tal manera de encontrar el modo más adecuado de prevenirlos o de remediarlos. Con esas ideas me gustaría plantearles algunas preguntas. ¿Es posible que una ley contenga estereotipos de género? ¿Es posible que la misma Constitución de la República de un país contenga preceptos que constituyan discriminación para las mujeres y niñas? Para eso me gustaría compartirles una situación que actualmente estamos viviendo en Honduras. En enero de este año se presentó un proyecto de ley que consistía en la reforma al artículo 67 de la Constitución de la República, que trata sobre el derecho a la vida. Según el proyectista, el objetivo de la reforma es reafirmar el compromiso con el respeto a la vida del que está por nacer, creando un blindaje constitucional que imposibilite legalizar la práctica del aborto por considerar que esta práctica va en contra de la naturaleza humana. Así está escrito en el proyecto de ley.
La reforma consiste en elevar a nivel constitucional la prohibición absoluta del aborto, que por cierto ya está penalizada de manera absoluta en el Código Penal de Honduras. Es decir, en Honduras no se reconoce ningún tipo de causal para la práctica del aborto. No importa que ponga en perjuicio la vida de la madre, la salud de la madre, que se haya sido producto de una violación, que el producto sea inviable, no se reconoce ninguna causal. Además de aplicar un candado especial para evitar ser modificado, siendo necesario por lo menos 3/4 partes del Congreso Nacional para modificar este artículo. Cuando la Constitución de la República de Honduras establece que las reformas constitucionales requieren de 2/3 partes, es decir, que colocan un candado para que sea prácticamente imposible la reforma de este artículo. Los fundamentos planteados para motivar dicha reforma fueron 5 verdades a medias pleca mentiras. En primer lugar, el principio de libre determinación de los pueblos, que estamos de acuerdo con respecto a esto, pero no podemos perder de vista que Honduras ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos que establecen ciertos estándares mínimos. Lo otro es el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por supuesto, omitiendo toda la interpretación que hace la Corte IDH en la sentencia Artavia, Murillo y otros versus Costa Rica, donde establece que la protección de la vida del no nacido no se puede entender como una verdad absoluta. Lo otro es el uso de conceptos de persona humana. Utilizaron conceptos de persona humana de tiempos de Justiniano y de las 7 partidas de Alfonso X de Castilla, mismos que se encuentran totalmente desfasados, fuera de contexto y que contradicen el principio de no regresividad. La preocupación, esta es otra, es el cuarto punto, la preocupación de que Honduras replique la despenalización absoluta del aborto que se ha desarrollado en la región latinoamericana, que como les repito ya está criminalizado el acceso al aborto en Honduras, por lo tanto la reforma es innecesaria. Y esto fue justamente después de las celebraciones justamente de Argentina, ¿verdad? Así que realmente que mi conferencia parece la continuación de la anterior. Y por último, la consideración de la práctica de aborto es contraria a la naturaleza humana, como les comentaba al principio. Y la pregunta ¿es esta reforma discriminatoria? Bueno, comentándoles un poquito más de cómo se desarrolló, para el 21 de enero se llevó a cabo una sesión ordinaria donde se presentó el dictamen de la propuesta de reforma, se dispensaron los debates y se aprobó la misma. A propósito de esto, la iniciativa de reforma entró denominándose Escudo contra el Aborto, pero salió reformando también el artículo 112 constitucional para blindar de igual forma el matrimonio igualitario. Es importante aclarar que la reforma del artículo 112 no fue prevista por el proyecto de reforma, sino que surge a última hora por el fervor de los discursos. Para el 28 de enero de este año, la norma fue ratificada y publicada. ¿Qué problemas identificamos en esta reforma? Bueno, hay muchos problemas que podemos encontrar en esta reforma. Comenzando por la suplantación de la soberanía popular, la vulneración de los derechos a la dignidad humana, la vulneración del derecho a la salud, a la vida, al acceso al avance científico, a la información, a la modificación arbitraria del proceso de reforma constitucional. Pero relacionado a lo que nos ocupa, vemos un proceso de creación de ley cuyo trasfondo es la discriminación de la mujer basados en estereotipos de género. Pues para los legisladores, la mujer hondureña debe dar a luz, sin importar nada, inclusive si representa sacrificar su vida. Pues ese es el papel que jugamos en esta sociedad. ¿Qué reflexiones surgen en relación con la mujer como ciudadana sujeta de derechos? Así como ya lo había dicho la Escuela Realista Norteamericana, la ley no es neutra, pero se hace más evidente en materia de género. Las normas se crean aparentemente para proteger, y eso está bien. El problema es que con el objetivo de proteger, luego pueden tornarse en normas que limitan el derecho a la igualdad. De manera que nacer hombre o mujer es una condición que marca la diferencia y marca la vida, la libertad, las ilusiones y el proyecto de vida de una persona. En cuanto al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, es evidentemente la misma ley provoca
sus mismas barreras para su ejercicio. Pues entendemos que la democracia es la voz del pueblo y que a través de los procesos electorales las mayorías eligen a sus representantes. Sin embargo, la democracia no solo es el gobierno de la mayoría, sino también implica el respeto de las minorías que deberían tener las mismas oportunidades. Además, no se puede perder de vista la obligación de las autoridades estatales a respetar los compromisos internacionales. En este caso, en términos estrictamente de derechos políticos, el artículo 7 de la Convención Americana trata la obligación de los estados parte de tomar todas las medidas posibles para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública, garantizando no solo el derecho de elegir y ser electa, sino también a participar en la formulación y ejecución de políticas públicas. Por otro lado, la CEDAW sostiene que la discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Alda Facio nos indicaba que esta definición tiene es triplemente importante. Son tres puntos que ella resalta. El primero es que es importante porque una ley será discriminatoria si tiene por resultado la discriminación de la mujer, aunque esa ley no se haya promulgado con la intención o con el objeto de discriminar. Segundo, es importante porque esa definición que da la Convención de lo que se debe entender por discriminación contra la mujer, al haber sido ratificada por un país, se convierte en lo que legalmente se debe entender por discriminación. Así, definiciones más restrictivas de lo que es discriminación por otro tipo de leyes no pueden ser legalmente aceptables. Por último, porque se considerará discriminatoria toda restricción que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos en las esferas política, económica, social, cultural o civil o en cualquier otra esfera. En este caso, si vemos esta reforma con el lente de la CEDAW, podemos considerarla discriminatoria porque más allá de afectar la esfera pública, afecta la vida privada de las mujeres, pues condiciona directamente nuestro derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, al acceso al desarrollo científico y, por supuesto, a tener la libertad de determinar un proyecto personal de vida. Para terminar, pues nos queda la última pregunta. ¿Qué podemos hacer? Se me ocurren tres líneas bastante generales, pero sin duda hay mucho trabajo pendiente. El primero es promover el estudio de estos temas para generar pensamiento rico y crítico que nos impulse a cuestionar los estereotipos de género que restringen los derechos de las mujeres cuando se crea o aplica el derecho. Segundo, el uso del litigio estratégico como herramienta para crear cambios sociales. Utilizar el derecho y en especial forma demandar la aplicación de los convenios internacionales, en particular aquellos que protegen el derecho a la igualdad de las mujeres. Y por último, promover la participación política de mujeres que representen las realidades no solo de las mayorías, sino que también el respeto de las minorías, y la minoritaria de las minorías, que es la mujer individual, porque los derechos humanos constituyen un elemento irrenunciable, por lo que no podemos hablar de democracia si no se reconocen y se garantizan los derechos de todas. Muchísimas gracias, Catherine. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a nuestra última ponente en este panel, Carrie. Adelante. Thank you so much. Muchísimas gracias. I'm so thrilled to be here and to share this stage with such incredible co-panelists. And I have really enjoyed the conference today. And I want to thank the organizers for putting together just a beautiful conference in the midst of the very difficult times that our world is going through right now. So thank you for bringing us together. I hope maybe we can all come together in person another time in the future.
I am going to share my screen, and I will try to speak slowly for the interpreters. And I am hopefully going to do that now. Did that work? Yes, that works. Okay, great. Let me just readjust myself so that oh, Zoom. Okay, great. Okay. So wait, let me just keep my timer so I don't lose my time. Okay. My presentation today is going to hopefully complement the discussion of reproductive rights that we just heard about, to talk about another issue that is very much related to reproductive rights and justice, which is gender-based violence. The Inter-American Human Rights System, which I'll discuss today, has played a leading role in developing norms and jurisprudence on gender-based violence with respect to violence against women and girls, and increasingly also focusing on violence against LGBTQ individuals. And at the same time that the Inter-American system has done that, I want to offer some ideas for ways and new directions where the system might go in the future. And I'm going to use a case study of a case that I've worked on for many years, the case of Jessica Lenahan, formerly Jessica Gonzalez, versus United States. And this is the first international human rights case brought by a domestic violence victim against the United States. And it's a case that I think has a lot of transformative potential to address many of the gender inequality issues that are being addressed in the conference today. And really kind of hopefully will help us to focus on an intersectional equality analysis, as I say, to consider various pathways to safety for survivors of gender-based violence. Okay, so I just want to start briefly with a report that probably many of you are familiar with. This is a report from PAHO, the Pan American Health Organization, on violence against women in the Americas. And this is a report from a few years ago where PAHO collected data that unfortunately was not surprising for most people who know this data, but confirmed in a very comprehensive and evidence-based way many of the data points that we all know from our daily work. On average, 1 in 3 women who were ever partnered, ages 15 to 49 in the Americas, have experienced physical and/or sexual violence by a partner. And I know this slide is very small on many of your screens, but if you're interested, you can find this report online, and it breaks down the specific data points, highlighting certain countries that have higher or lower data. But the bottom line is that every country in the Americas has a significant problem with gender-based violence. And until we start to see, our government start to see, our society starts to see gender-based violence as a human rights violation, we are not going to solve this problem, nor many of the other gender equality problems that are being addressed today. I want to focus on the United States for a moment, because in the United States, we've poured a tremendous amount of money, though I still think it's relatively breadcrumbs. We've poured a tremendous amount of money into dealing with the issue of violence against women and girls. In the United States, as in most countries in the Americas, domestic violence is the leading cause of injury to US women. That is more than car accidents, muggings, and rapes combined. Each year, 1.3 million US women are physically assaulted by an intimate partner. 1 of 4 US women are abused by their partners, and 50% of homeless women and children are fleeing domestic violence. The numbers are probably far higher. And so the question is, what is the responsibility of the state to protect from private acts of violence? This is a slide, again, I'm sorry if it's small on your screens, but this is a slide that shows the clash between US constitutional norms and international human rights norms on this question about state responsibility to protect. On the left side of your screen, you see our case from the US Supreme Court in 1989. And I know this will be shocking for many people from other countries, but we have no duty to protect in our constitutional jurisprudence, with very limited exceptions.
that is duty to protect from private acts of violence. And on the other hand, as we know, international human rights law provides for a very robust understanding of state protection, that governments have a duty to protect if there's some knowledge of a real and immediate risk to an identified individual from another person, and if there's a failure to take reasonable steps to prevent the harm. So I want to talk about the case of Jessica Lenahan. Many of you may be familiar with this. I'm going to go quickly through it because of time. But Jessica was a working class woman of Latina and indigenous descent living in Castle Rock, Colorado, which was a largely white middle class town. In 1999, she got a restraining order against her estranged husband from a court. And he, 3 weeks later, abducted their daughters in violation of that order. The police failed to respond to her multiple calls for help, and instead they went and looked for a lost dog, filed paperwork, responded to fire lane violations. There was nothing busy going on that night. And tragically, the husband showed up at 3 o'clock in the morning at the police station. They shot and killed him after he opened fire on the police station, and the daughters were found dead inside his truck. So it's a horrific case, a terrible tragedy in our national history, but unfortunately is repeated very often. The language of Jessica Lenahan's restraining order directed police. It said the police shall use every reasonable means to enforce the restraining order and to arrest the person. This is the language in more than half of US states. And so when this tragedy happened, Jessica sued the police saying, my goodness, I relied on this language that they shall enforce. I thought that I could rely on the police to actually go out and try to help arrest him. But after the fact, the chief of police said in an interview on national TV, what safer place could children be than with one of their parents, the mother or the father, showed a fundamental misunderstanding of the dynamics of family violence and also a misunderstanding of the legal obligation to enforce the restraining order. This is a screenshot of a newspaper headline, and I put an arrow at the top because you see that this focus on the family dynamics underscores the themes on gender equality that we're talking about in this conference today. The lack of a focus on the state responsibility and instead a focus on particular family dynamics removes the focus from the state. And tragically, her case goes up to the Supreme Court of the United States, where Justice Scalia finds in his ruling that she has no constitutional right to the enforcement of her restraining order. And he says that shall did not mean must. And even for those of you who are not native English speakers, I think you can hear the insanity of that holding. And so for many advocates, including Claudia and myself, who were at the ACLU Women's Rights Project at the time of this decision, it was just a horrific moment to kind of fundamentally re-examine what the meaning of a restraining order is in the United States. Now, I want to bring in the Inter-American Human Rights System, and we talked in the last panel about survivor-led advocacy, and this is an example of where our client, who was not even our client at the time, came to us and said, someone's got to hold the United States government accountable for this. We can't just let this go. And so we brought her case to the Inter-American Human Rights System, which I'll just kind of briefly mention. The United States and all of our countries are a part of, but the different countries participate at different levels in the system, depending on whether they have ratified the Inter-American treaties. The United States has not ratified any of the major human rights treaties in the Americas. I have a list here that I'm not going to go into detail on, but I have a list here of some major cases from both the Inter-American system as well as other human rights systems that really focus on this concept of due diligence, of the duty of the state to protect and prevent and investigate, remedy gender-based violence. And on the right-hand column, I put a note about kind of who the key stakeholders are, because I want to return to that at the end of my presentation about why we need to work on both improving the responses of state systems, but also begin to push the international human rights
machinery, decision-making bodies, tribunals, courts, rapporteurs, to begin to look at non-criminal pathways to safety as a fundamental aspect of due diligence obligations. Anyway, so you see here that courts and the police are the fundamental place that over the past couple of decades, there has been a focus on due diligence and failures of the state to exercise due diligence. This is a series of cases from the CEDAW committee. And so in Jessica's case, we made a due diligence argument that under the American Declaration on the Rights and Duties of Man, which is not a treaty, but we had a creative legal argument that many advocates have made before and after us, that the state failed to exercise its due diligence obligations to enforce her order, to protect the children, and on a systemic level, something we're talking about a lot today, to address systemic forms of inequality that are prompted when there are systemic failures to protect. This is a photo of Jessica and the legal team in front of the Inter-American Commission. Jessica, this was her first opportunity to actually testify before any decision-making body. She was denied her day in court because the case went up to the US Supreme Court on a legal question. And so she never had any evidentiary hearing. So also when we think about kind of what survivor-led advocacy means and where survivor voices can come into play, the Inter-American system offered a venue for her that other courts in the United States did not. And these are more photos. I'm going to skip ahead for the purposes of time to just highlight some key language about due diligence here. The commission finds in 2011 in our favor and finds that Jessica, that the United States is internationally responsible for failing to act with due diligence to prevent, investigate, sanction, and offer reparations for violence against women. So this is a pretty remarkable decision. There's great intersectionality language here about first of all, about the connection between due diligence and equality, and also the discrimination that takes place on account of people with marginalized, who are kind of doubly or triply marginalized intersectional identities. And the commission writes in its report that the United States must take measures to modify the social and cultural patterns of conduct for men and women and to eliminate prejudices and stereotypes and customary practices. So there's a series of remedies that the commission orders, and I want to focus on that one I just mentioned about stereotypes and discrimination because it gets to the core of the equality issues we're talking about in this conference. And so, okay, oops, excuse me. Sorry. Okay, so what is important about this case? Well, I've listed here a bunch of different important developments, and I know there's a lot of text here. So just to really highlight, this case really highlights that the United States is internationally responsible for exercising due diligence, regardless of whether its constitution provides for that, right? Which is very, very important for us in the United States to be able to hold this standard up. And also holding a highly developed country like the United States to the same standard that other countries have been held accountable for is both important from a jurisprudential level, and it's also important politically because it shines a light for our own government on how these standards need to be applied on a regional level in an equal way. And again, this focus on structural discrimination, intersectional forms of equality are really important for connecting the dots between the due diligence equation in this case and the equality, the fundamental equality infringements that are at stake for Jessica Lenahan. So what happens with the case? Well, we have this really interesting moment. The political scientist Catherine Sickink refers to a phenomenon of throwing a boomerang outside of one's own country if one hits a brick wall in their country and cannot access justice. That in certain cases you can throw a boomerang and have this boomerang effect of carrying an international decision back home and having it have domestic import. And so that's exactly what we attempted to do with this case.
in 2011 and 12, we brought the decision back to the US Department of Justice and the State Department, and we said to the DOJ, listen, we want you to issue guidance to law enforcement across the country on gender bias in law enforcement response to domestic violence and sexual assault. And we also want you to begin to incorporate a gender lens into your civil rights investigations, into gender bias and into biased policing practices. So this was the Obama Justice Department. They were really starting to ramp up their civil rights investigations. And suddenly we saw for the first time that they were taking an intersectional frame when looking at civil rights investigations, when looking at, as we call them, pattern and practice investigations into law enforcement discriminatory practices. And so lo and behold, the same police departments that the Civil Rights Division was investigating for police brutality were also having major problems responding to domestic violence victims or trans sex workers on the street, et cetera. So this again kind of highlights the way in which intersectional forms of discrimination operate in practice. And the Justice Department issued in 2015, and I had the opportunity to be inside the White House when this happened, and it was very exciting to see the Department of Justice issue guidance on gender bias in police response to domestic violence and sexual assault. And you see that, well, excuse me, my arrow is a little bit too low, but you see that, you know, this set of principles is really, I think, quite incredible. And one call to action that I'd like to kind of make to international bodies is to develop guidance like this that could be used in these cases that keep coming up before our international human rights bodies, including in the Inter-American system, that could be useful for providing more granularity and specificity to countries in the remedial context. So here, kind of recognizing and addressing biases, assumptions, and stereotypes. I'll skip ahead and just say we've had a kind of a local component to this. We've developed local human rights resolutions. I've also been involved with documentary filmmakers and a Broadway play, What the Constitution Means to Me, both of which have featured Jessica's case and really highlighted. And you can everybody can catch this on Amazon now. On Amazon Prime. So that transcends Broadway, right? That goes across our continent. And so What the Constitution Means to Me is a fabulous Broadway show that's now on video that really kind of highlights this case. I'll just wrap up by saying that we're now involved in my clinic with my students in a project called the Courage in Policing Project, which my colleague Riva Siegel at Yale Law School has termed administrative constitutionalism. You know, and kind of this entire project, she really thinks like when the Constitution fails us, and if we use that boomerang and bring it home from international human rights bodies, we can think about administrative remedies. Yeah, so I'll just the last thing I want to say is we have had a vibrant debate in this country, and I would love to hear if this is happening in other countries. We have had a vibrant debate challenge where kind of the Me Too movement has met the Black Lives Matter movement, and where there have been challenges from leading feminist voices and domestic violence advocates to the criminal legal system, saying that that same system that has done so much damage to disenfranchised people, including to disenfranchised victims, is not a system that can be saved. And many other people think, no, that system needs to be healed, reworked, the guidance needs to be applied, et cetera. So I leave you with kind of this, which is a slide in progress, but I'm trying to develop a notion of alternative pathways to safety, whether we use kind of criminal legal system interventions like the police, whether we use alternatives to criminal legal system interventions, such as this notion of community-based violence interrupters that are not connected to the state, or whether we focus on food, housing, health, and other economic and social rights that are also fundamental to the immediate protection needs of survivors. I feel that international human rights bodies and then our own domestic governments and community organizations should be pushing ourselves to think about how due diligence can be expanded
to include these multiple pathways to safety. So I'll stop there. Thanks so much. Thank you, Carrie, Catherine, and it looks like I was muted. Can you hear me now? Yes, okay, that was my bad. I was stopping the screen share. I'm sorry. No, please. Thank you so much, Carrie, Catherine, and Vanina, for sharing us your profound perspectives, your experiences, and your very important work on the issue of securing sexual and reproductive rights. So I think I'm going to let the audience raise their hands if they have any questions already that they would like to ask. Okay, it looks like we do. I'm going to start with Kayla. If you want to unmute and you can show your video or not, please pose your question in a slow pace so that the interpreters can capture. Thank you. Okay, perfect. So I found that talk really interesting, Carrie, and learning about the due diligence principle and how it's not recognized in US constitutional traditions. But I was hoping that Vanina and Catherine could talk maybe a little bit more about the Argentinian context and Honduras and whether that kind of principle exists in those jurisprudence. Vanina and Catherine, whoever, la que quiera empezar a contestar sobre el principio de la diligencia debida en sus países, está bienvenida. Voy a hablar un poco, yo no soy abogada, quiero aclarar, pero en la Argentina tenemos una ley de protección integral a las mujeres, donde hay toda una descripción de tipos de violencia por motivos de género. Entonces, es política de Estado la protección de estas situaciones. Hay un programa nacional, un plan nacional de protección. Es decir que, bueno, hay un impulso muy fuerte desde la sociedad civil. Hay un activismo muy fuerte en contra de la violencia machista, de la violencia por motivos de género, contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, maricas, entidades no binarias. Y al mismo tiempo hay una legislación que, bueno, siempre hay que empujar para que se cumpla, pero que está vigente y en este gobierno con una importancia, nada, lo tomaron como central dentro de la agenda. Sí, Catherine, adelante. Bueno, en el caso de las diligencias, de la debida diligencia, creo que puede servir mucho siempre bajo el control de convencionalidad, la aplicación de las consideraciones realizadas por la Corte IDH, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso emblemático Campo Algodonero. Y esta es una sentencia emblemática porque hace una relación de la violencia de género sistematizada y también la responsabilidad que tiene el Estado de investigarla. El tema de los femicidios, el tema de, bueno, violencia contra la mujer en general y el tema de los femicidios, creo que es una problemática terrible que la estamos padeciendo en toda América Latina. Al menos en Honduras tenemos un caso actualmente en Corte Interamericana. Tenemos el caso, bueno, es una mujer defensora, bueno, es una mujer transgénero, defensora de derechos humanos que fue asesinada, fue torturada y fue asesinada, el caso de Vicky, justo en un toque de queda, ¿verdad? En un toque de queda se encontró su cuerpo torturado y asesinado y actualmente se está en espera de sentencia
en instancia de Corte Interamericana. Y hace poco también tuvimos el caso de Keila, un caso terrible de una mujer joven, profesional de la salud, enfermera, que apenas hace un par de meses fue detenida en una posta policial, en una estación policial, y de repente, y fue asesinada, ¿verdad? Se alega que fue un suicidio, pero todo lo evidente, supuestamente se suicidó con su propia ropa, pero es imposible, o sea, todo señala, y los estudios también forenses, todos señalan que fue un asesinato por parte de la policía hondureña. Entonces, esta sentencia es bastante importante porque muchas de las investigaciones se truncan, se entorpecen precisamente por estereotipos de género. Es decir, desaparece una mujer y lo primero que pregunta la policía es, bueno, posiblemente se fue con el novio, posiblemente se fue de fiesta. En ningún momento es una emergencia de primer grado, ¿verdad? Aún conociendo la situación que vivimos día con día, que todos los días las mujeres estamos siendo maltratadas, estamos siendo asesinadas, estamos siendo desaparecidas, niñas, mujeres, todos los días, y aún así parece que la investigación es hasta cuestionada, de manera que la misma víctima se vuelve culpable de su misma desaparición o de su mismo asesinato, entre tantas cosas. Entonces, solo podría recomendar, con relación a la pregunta, me llevaría todo el día a hablar de campo algodonero, pero creo que les podría dar herramientas bastante valiosas para comprender cómo debería ser esta debida diligencia desarrollada por la misma Corte Interamericana. That's very helpful, both of you, and goes to the issue of the limitations of the law. So I'm going to call on Marissa next, and then Julie, you can ask your question after Marissa, so the panelists can take whichever and maybe both of the questions at once in the interests of time. Well, first off, thank you all so much for your presentations. For my question, I guess I'd be really interested to hear from Vanina about what she believes to be one of the greatest current obstacles in the ongoing fight for securing the right to abortion in Argentina. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Hi, so I was wondering if I could hear from Vanina what you believe to be one of the still most serious obstacles in the ongoing fight for securing the right to abortion in Argentina. Está Así que- preguntando, ay, perdón, perdón. sigue. Está preguntando si cuál es el obstáculo mayor, ya que se pasó la ley, si hay algún obstáculo todavía para la realización de los derechos de la mujer con respecto al aborto. Y voy a dejar que Julie también haga su pregunta, si contestan varias a la vez. Adelante, Julie. Go ahead, Julie. Go ahead. Great. So my comment is more just to bring together Carrie's wonderful presentation on Castle Rock with some of the earlier comments on abortion. Because I think this question of negative and positive rights and the privacy of the family, which I understand to have been a real barrier in the Castle Rock case, this idea of respecting the privacy of the family and trusting that the parents can take care of the children, that ended up actually exacerbating a situation quite conducive to the murder of 3 girls. And on the other hand, of course, we have a negative rights understanding of most of the human rights protected in the US Constitution, which makes it difficult for us to propose that the police should be doing more in situations like Lenahan's. That positive rights tradition, of course, is what is invoked in constitutional court decisions dating back to the German Constitutional Court in 1975, holding that the state has a duty to protect unborn life, and using that positive right to protect unborn life as a justification for limiting even a legislative effort to liberalize abortion.
So I think that to the extent that we think of the state as having some responsibility for structuring family relations and relations between men and women to avoid violence against women, I'm wondering if how that could be reconciled also with a commitment to respecting the autonomy of the private sphere, if indeed that is the basis, both in international human rights and in constitutional law across jurisdictions, for respecting the right to abortion? Or do we need a different understanding of the state's positive role? And if that comes to be, how do we think about that in relation to both preventing violence and respecting the right to terminate a pregnancy? Thank you, Julie. So I will let Vanina to start answering the first question, and then Carrie and any others who want to weigh in on your comment are welcome to. Gracias. Yo creo que los obstáculos en este momento, bueno, estamos en medio de una pandemia, entonces el sistema de salud está muy demandado por las cuestiones relacionadas con el COVID. Entonces, creo que en este momento no hay una difusión ni una difusión de los derechos sexuales y reproductivos a la altura de lo que esperaríamos. La cuestión me parece que es, por un lado, desde lo legal, defender a la ley de los ataques de sectores de oposición en tribunales, y del lado social, crear una legalización social de la ley, que la sociedad pueda realmente tomar la ley como propia, generar una demanda, y que en la costumbre y la demanda en el sistema de salud de acceso al aborto, la ley vaya consolidándose. Y como decía, del lado legal, bueno, tenemos que atajar los posibles ataques a la ley en nombre de niños por nacer o en representaciones que no tienen legitimidad, pero que sin embargo molestan y generan ruido en los tribunales y en la opinión pública. Me parece que esos son los obstáculos. Y bueno, también hay obstáculos más minúsculos como la objeción de conciencia, como distintos factores que pueden ir obstaculizando el acceso, pero creo que es una ley que bueno, va a necesitar tiempo para que realmente se consolide en la sociedad. Sí, gracias. Gracias, Vanina. Carrie, would you like to weigh in on Julie's comment, or anyone else, Catherine? Sure, I'll briefly respond to Julie's excellent comments and question and say, of course, that is like, I think one of the most vexing questions in all of this, and I would love to continue our conversation about it, and it's worthy of a whole conference in and of itself. I guess I'd say a few things. On a practical level, you know, when one looks at the due diligence equation and the duty to prevent, that is an area that I think international human rights bodies and governments have focused on more and more. I think the COVID pandemic has exposed and revealed fault lines and fractures that pre-existed this moment and are exacerbated by it. And we need to kind of re-examine prevention, obviously to avoid getting to the situation where we have to make these sometimes seemingly impossible decisions about whether and how the law should protect. So that's the first point I would make, is just we need to pour money and research and energy and rhetoric into, societal kind of focus into the prevention piece and into all that entails.
Now, on the protection piece, that is really hard. The place that I always start with is kind of trying to center the experiences and voices and perspectives of survivors who are, of course, varied and have perspectives across the spectrum. But to the extent that government and civil society and international human rights bodies start there, center those who are most marginalized, center their experiences, understand what their vision of protection is for themselves, and then think about how law and policy can be designed to address that in ways that are consistent, thinking through kind of the consequences of one particular legal framework on other legal scenarios that can arise. I think that's such an important starting point that we usually don't start with. We usually don't start with those who are most marginalized and understanding how they define protection for themselves. And I'll just say that we just undertook a study at University of Miami Human Rights Clinic of how survivors and advocates in the Miami area defined their needs during the COVID crisis. And we thought that there was going to be a lot of talk about improvements in how police were dealing with survivors. And in fact, survivors weren't even talking about the police. They were worried about food security and culturally appropriate food. They were worried about transportation and housing. And but when we bring that back to our local domestic violence and sexual assault council of Greater Miami, that's not a framework that they are used to operating in, because the majority of those people come from the criminal legal system. And so it's like transposing various frameworks of protection on kind of systems that have been kind of built up to protect, and kind of challenging our assumptions about what we mean by the duty to protect. I think that is the first place to start, but there's much more that could be said, and I'd love to hear your thoughts too. Okay, I think with that, we're going to end this panel. And, with just one more note about this due diligence argument that Carrie and her co-counsel spearheaded in the Gonzalez case. Our clinic has a case before the Inter-American Commission on behalf of domestic workers in the United States, where we're advancing the due diligence argument in the workplace. So there are many ways in which we need the government to intervene on private action because of the kinds of stereotypes and inequalities, cultural and social inequalities that we've been discussing in today's conference. Okay, so we are going to come back at 3 o'clock for our final panel. Thank you to the 3 panelists for a really amazing and informative panel. I'm also relatively proud of the way we're managing the dual language conversation we're having. I hope that folks are able to understand. It's really a challenge for the interpreters, I know. Espero que la gente esté entendiendo más o menos lo que todos están diciendo, por lo menos el centro de cada idea. Ok, nos vemos a las 3. Muchas gracias a las panelistas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y saludos a mis companelistas. Muy bien. Bye.